Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me veis? Espero que sí. Voy a ver si no tenemos problemas y voy a compartir la pantalla. ¿Veis la pantalla? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí compartiendo este ratito conmigo y muchísimas gracias a las mujeres enormes de las Brujas del Mar que han hecho posible que hoy esté aquí en este lado del Pacífico, en este lado del mar y en el otro lado también. Así que nada, bueno, pues me invitaron en su momento para que replicara un poco una charla que di recientemente que se llama La sociedad que potifica a las mujeres. Y bueno, antes de empezar y de contaros qué es lo que pasó, porque en pleno siglo XXI estamos viendo que estamos sufriendo unos retrocesos bestiales y brutales, bueno, pues fui a dar una simple charla que por tener un título un título tan realista como el que estaba diciendo, bueno, pues sentó bastante mal a ciertos puteros que había en la zona y lo que se dedicaron a hacer, bueno, pues en primer día, cuando colgaron los carteles los arrancaron, al día siguiente el ayuntamiento lo que hizo fue volver a poner los carteles y lo que hicieron nuevamente fue romper los cristales de la vitrina donde estaban anunciados y mandar bastantes mensajes a las redes sociales del propio ayuntamiento que organizaba todo. Y bueno, pues era una manera, ¿no?, de intentar hacer lo que están haciendo tantas y tantos últimamente, de acallar la voz de las feministas, porque lo que queremos es hacer pedagogía y contar lo que está pasando para que deje de pasar, ¿no? Afortunadamente no consiguieron que la gente no fuera, todo lo contrario, yo creo que ellos mismos provocaron que la gente fuera y acudiera a ver la charla. Y después de todo ese lío que formaron, que la propia policía determinó que era un delito de odio contra la concejalía y contra mí misma por hacer pedagogía, pues me quedo con uno de los mensajes que os comento aquí, que recibí después de la ponencia, como este que veis que dice: hola, buen día, vaya conferencia la de ayer, mi más sincera enhorabuena, pero reconozco que salí tocada, no sabía de la magnitud del tema. Y de eso es lo que hay que hablar, de la magnitud del tema. Me gustaría, antes de empezar a hablar, hacer mención de una gran mujer que hoy no está aquí con nosotras, una gran mujer que con solo 16 años, Lucía Pérez, a la que todas, por desgracia, hemos tenido que conocer de esta manera, murió asesinada de una manera totalmente misógina. Estos son los tres misóginos que la asesinaron, pero antes la drogaron, la violaron de una forma horrible, usando un objeto que le metieron por sus partes y que le provocó lesiones internas y un empalamiento, y murió de un paro cardiorrespiratorio. Y estas son sus caras, porque yo creo que lo que tenemos que hacer, en lugar de solamente hablar de las víctimas, es apuntar a los victimarios, porque son quienes crean esta situación. Y os traigo el caso de Lucía Pérez porque justamente esta misma semana aquí en España, una menor de edad, también de 16 años como Lucía, está ingresada, está muy grave, la han tenido que operar hasta 10 veces porque se cree que son dos machistas, dos misógenos. Bueno, pues la violaron también vilmente, y no solamente eso, intentaron también quisieron que se muriera de frío, y después de violarla la dejaron a las 3 de la mañana desnuda, y si no es por un camionero que pasaba por allí que la ha salvado, pues no estaría aquí. Y este mensaje que os pongo aquí al lado de esta mujer que lo está pasando muy mal junto a su familia, esta menor de edad, la madre quiere que, aunque se respete la identidad de su hija, se sepa lo que estos salvajes, lo que estos machistas hicieron con ella. Tiene un desgarro vaginal de 5 centímetros, un desgarro anal de 15 centímetros, el esfínter destrozado, una fractura craneal porque intentaron golpearla después de violarla para asesinarla, y el ojo lo tiene muy, muy mal. Así que por ellas dos, también este recuerdo y esta tarde, porque tiene mucho que ver esto, que lo que está pasando con el título de esa conferencia que quisieron censurar, ¿no? El cómo la sociedad nos putifica a las mujeres y nos utiliza como meros agujeros para que los hombres se corran y lo pasen bien, ¿no?
Y lo hacen además con un relato muy edulcorado siempre, ¿no? Si os pongo aquí la película de Pretty Woman de Richard Gere y Julia Roberts, todas y todos vamos a saber que es una película de amor romántico porque así es como nos han vendido esta película desde hace 30 años que se estrenó, ¿no? Y no importa las veces que se vea en televisión o en las distintas plataformas, que sigue teniendo unos picos de audiencia bestiales. Os he compartido aquí la noticia que sacó Telecinco la última vez que aquí se ha pasado por televisión, que justamente coincidía con los 30 años del estreno, ¿no? Y cómo lo publicitaba a bombo y platillo totalmente, ¿no? Para que se volviera a ver nuevamente, ¿no? No solamente lo publicitaba en los distintos canales que tienen y que además los distintos medios de comunicación se hacían eco de ello, sino que en los propios telediarios de la propia cadena hacían noticia el que se fuera a ver durante una vez más esta película que ya tenía sus años, ¿no? Y cómo además volvía a liderar una y otra vez esta película, ¿no? Esta película de amor romántico que se nos ve. Y fijaros que además no solamente lo publicitaba en los propios telediarios, que se supone que solamente están para contar noticias, sino que también hacían piezas informativas haciéndonos titulares tan llamativos y tan edulcorados como este que veis aquí. Dice, ¿qué tendrá que siempre arrasa los motivos por los que podemos ver Pretty Woman una y otra vez, ¿no? Pues fijaros lo que se preguntaban los propios periodistas y las propias periodistas que escribían esta noticia. Dice, ¿quién no se ha imaginado diciendo, vamos a gastar una cantidad indecente de dinero en esta tienda? ¿Necesitamos que nos hagáis mucho la pelota? ¿O no te gustaría sumergirte en una bañera de tamaño extra grande, en una lujosa suite de un hotel, llenarla de burbujas, ponerte tu misma favorita, tu música favorita y cantar y cantar y cantar mientras lanza besos? La respuesta está clara. Chicas, es que nos encantan las bañeras de jabón, nos encanta cantar y por eso vemos películas donde nos recuerdan que a las mujeres nos encanta esto, irnos a hoteles de lujo, ¿no? Y no solamente eso, nos dicen, el mensaje que nos están lanzando es que nos derretiríamos si nos regalan, pues como en esta escena del putero Richard Gere, porque no es ningún príncipe azul, sino un putero, cómo le regala a esta mujer prostituida pues un collar de perlas. Pues fijaros, en programas de televisión de la misma cadena de Telecinco, donde no solamente hacen una pieza en el informativo, donde no solamente hacen noticia de que nuevamente se pase la televisión, sino que los propios programas de máxima audiencia, bueno, pues una de las colaboradoras, una periodista, se pone el traje rojo que parecido al que llevaba en su momento la protagonista de Pretty Woman, ¿no? Y hablan de cómo ese vestido se ha convertido en un icono, una prenda que lucir en una ocasión especial, ¿no? Como en este programa que es el de Sálvame. Esa prenda que fijaros, no solamente la lucen periodistas como la de esta cadena, sino que se hace noticia también cuando la reina Leticia dice que imita un icono de Julia Roberts y así le queda el look de Pretty Woman. Fijaros cómo se vende el look de Pretty Woman como si fuese algo positivo, como si fuese algo glamuroso, como si fuese algo que todas nosotras realmente nos gustaría ponernos, nos gustaría ser. Esa es la manera que se tiene de edulcorar y de hacernos creer lo que no tenemos que ser las mujeres, ¿no? Y es más, en esas audiencias millonarias de programas como los que estamos hablando de la cadena de Telecinco, bueno, pues se han hecho programas que han durado horas y en los que se han entrevistado a mujeres que han sido prostituidas y a las que nuevamente se les dice que han trabajado de Pretty Woman, ¿no? Y se pasan horas y horas metiendo el concepto de Pretty Woman en los hogares de España, por lo tanto se naturaliza el que las mujeres podamos ser Pretty Woman. No se habla de la realidad y la realidad es la que nos comenta siempre nuestra querida Sonia Sánchez, una mujer que ha vivido en sus carnes, en su cuerpo y en su alma lo que significa ser degradada, lo que significa ser prostituida. Y para ella, como para todas y cada una de nosotras, decir que la prostitución es trabajo es sostener la mentira del proxenetismo. Que las mujeres eligen ser vendidas en trozos de carne, boca, vagina y ano, no es cierto, porque la prostitución, como ella bien dice, es violencia, no es ningún trabajo. Y porque como también ella bien dice, decir que hay putas callejeras baratas y putas VIP carísimas, es invisibilizar que hay prostituyentes con poco dinero y prostituyentes con mucho dinero. Es decir, que sin prostituyentes no hay prostitución y no hay trata.
porque no podemos desligar el fenómeno de la prostitución y de la trata, porque ya sabemos lo que es. Es el tercer negocio ilícito más lucrativo que hay en el mundo, es la esclavitud del mundo del siglo XXI que viene de siglos atrás y es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y de las niñas. Es que no es ningún trabajo, es una violación. Bueno, pues en los medios de comunicación nos encontramos una y otra vez que no solamente se edulcoran con películas como Pretty Woman, sino también con el propio relato y con el propio lenguaje que se utiliza para no hablar de lo que hay y parecer que es otra cosa, ¿no? Y esos son los términos que se utilizan cuando en lugar de llamar puteros, llaman clientes a las personas que están, bueno, a las personas no, a los hombres que están aprovechándose de esa posición de poder que tienen, ¿no? Y fijaros, aquí os traigo dos ejemplos muy llamativos. Uno de ellos es de la propia policía, que se supone que es quien defiende a estas mujeres y saca a estas mujeres de las redes de trata y prostitución, y habla en una campaña de comunicación que tiene la propia policía de el cliente de la prostitución. Y dice, sin clientes no hay trata, estás pagando por una esclava sexual. Es decir, que ellos mismos están nuevamente maquillando al prostituyente y al putero llamándole cliente. Y lo que yo les digo, hola policía, no hay clientes, son puteros. Y no solo eso, agencias de noticias como es la agencia EFE, que aquí en España, junto a Europa Press, digamos que son las dos agencias más importantes, de las que luego beben los medios de comunicación para replicar las notas de prensa y los teletipos que se lanzan desde ahí, pues fijaron, la agencia EFE dice, buscan a un cliente del prostíbulo donde trabajaba la mujer asesinada en Madrid como presunto autor del disparo. No se busca a un cliente, se busca a un putero como presunto asesino de una mujer prostituida. Es decir, nuevamente desde los medios de comunicación. Perdón por interrumpirte, es que no se está viendo tu presentación porque debes cambiar tú de diapositiva. La O estoy sea, solo se ha cambiando. visto la ¿No se, imagen. no se ve? Espera un momentito, vamos a irnos fuera. Ay, vamos a ver. ¿La veis ahora? Listo. ¿La veis ahora? ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, ya listo. Vale, disculpadme, compañeras, que yo la estaba viendo, pero veo que vosotras no. Bueno, pues exactamente es lo que os estaba diciendo, ¿no? Cómo se está utilizando la perversión del lenguaje para no hablar de la realidad. Y la realidad es que se nos están vendiendo en flyers como estos que podemos encontrar en los parabrisas de los coches, como este que habla de chicas independientes desde 20 euros, las 24 horas disponibles, o como ahora aquí en España, supongo que en el resto de países estará pasando lo mismo, como los prostíbulos ahora lo que están haciendo es maquillar la prostitución y la trata que hay detrás, ofreciendo en un hotel servicio de restaurante y de café 2 horas. Es decir, que tú te tomas un plato de comida y un café y entre media también te tomas el agujero que tú quieras elegir de las mujeres que están ahí. Y no se habla de que, como dice José Nieto, que es inspector de policía y una de las personas que más saben en España a nivel Fuerzas Armadas, de lo que significa la trata y la prostitución, que un buen día para una latina es cuando hace mucho dinero porque su deuda disminuye, un día bueno para una rumana es cuando no le pegan, ¿no? Esta es la verdadera realidad que es la que se tiene que contar. Y por eso es tan importante que en lugar de solamente hablar de las mujeres prostituidas, pongamos foco y pongamos cara a los puteros que hay. Puteros, como antes decía Sonia, que podían ser puteros que no tienen dinero, pero tienen suficiente dinero para prostituir a mujeres, o altos directivos, como el alto directivo de Correos, que aquí se salió a la luz porque la criatura se equivocó de grupo de WhatsApp para mandar el mensaje y entonces ahí se vio que era un putero, ¿no? Y fijaros cómo hablaba de cómo podía conseguir mujeres a un bajo precio y era como estaba como estar en un, en un mercado, ¿no? A ver cuántas mujeres conseguía muchísimo más baratas porque él así lo quería, ¿no? Bueno, pues este hombre de un alto directivo se equivocó y en lugar de mandarlo a quien estaba intentando prostituir, bueno, pues lo mandó a un grupo de trabajo y ahí se descubrió el pastel. Pero este no es el único putero. ¿Qué vamos a decir de alguien que conocéis como Maradona, quien además de putero fue un pedófilo, un abusador, un maltratador y que lo que hacía muy graciosamente era llevar a 20 prostitutas a sus compañeros de equipo cuando jugaba al fútbol porque le parecía un buen regalo, ¿no? Un hombre que ha sido, bueno, pues aclamado y que le siguen llamando un dios, ¿no?
cuando realmente se tendría que hablar de lo que es, que es un putero, un maltratador, un pedófilo y un violador. Qué mala suerte tuvimos las mujeres que le da por morirse un 25 de noviembre del año pasado. Tenemos 2 días, digamos, en los que podemos ser las mujeres el centro de las miradas de los medios de comunicación, y ese mismo día el que fue Dios dijo, pues ¿cómo voy a fastidiarlas? Voy y me muero, ¿no? Y las portadas de todo el planeta, daba igual los medios de comunicación que fueran de deporte que no, todas y cada una de ellas dejaron de hablar de nosotras para hablar de él. Él como el Dios, el grande, y no hablaba nadie de todo esto que conocemos y que sabemos. Y oye, aquí ningún político de estos que dicen que son de izquierdas, que son más feministas, no se salvó ni uno. Todos los políticos de izquierdas, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, el propio presidente, Izquierda Unida, Juan Carlos, todos, una pena, lloraban por los rincones por la pérdida de este hombre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que acordarnos, ¿no? Que al final ellos tienen siempre ese club de fans donde es más importante siempre un hombre que cualquier mujer, ¿no? Y donde además nos lanzan un mensaje que es que lo que hacen es separar al hombre, digamos al profesional, de los pecados que pueda tener ese hombre, ¿no? Separar la obra del artista es alimentar la impunidad, es como bien dice esta fotografía, ¿no? Y tenemos muchísimos casos, no solamente tenemos a Maradona, tenemos a Roman Polanski, que ha sido acusado hasta 4 veces de violar a una menor y ahí sigue haciendo películas, ahí sigue recibiendo premios, o el día que Marlon Brando abusó de su compañera de rodaje, de María Schneider en cámara, que contó cómo había sido violada y cómo allí no pasó nada, ¿no? O el propio Pablo Neruda, que describe en sus propios poemas, en su propia escritura, cómo había violado a la chica que tenía en su casa que le servía, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues sigue estando ahí, sigue siendo el gran poeta, ¿no? Y es que, como dice nuestra compañera María Martín Barranco, que es autora de 2 libros, uno de ellos es Mujer tenías que ser y otra Ni por favor ni por favora, dice que si eres hombre y haces algo muy bien, puedes maltratar mujeres y que a todo el mundo se le olvide que eres maltratador, y si eres hombre y no haces nada bien, también. El caso es que siempre nosotras tenemos todas las de perder, pero ellos no tienen nada. Y cuando tenemos todas las de perder, pues pasa también que suceden noticias como esta que os estoy contando aquí, que esto fue antes de la COVID, donde Barcelona abría el primer burdel europeo de muñecas sexuales. Es decir, se nos cosifica tanto que ya ni siquiera necesitan nuestros cuerpos reales de carne y hueso, sino que necesitan incluso cuerpos de silicona, porque ya les parece suficiente. Está en la cosificación que ya apartan nuestros cuerpos para hacer prostíbulos de muñecas sexuales, ¿no? Son las sex dolls, muñecas totalmente realistas, para imaginaros cómo venden en los medios de comunicación la noticia, para satisfacer las fantasías de los clientes nuevamente y para evitar la infidelidad. Fijaros, las mujeres prostituidas están para salvar a los matrimonios o a las parejas donde las mujeres son las santas, y para eso están las prostituidas, y ahora llegan las muñecas sexuales, que ya son el no va más, ¿no? Es tanto el no va más que fijaros cómo estos puteros como J. Dawkins Hefner, el pasado 9 de junio, decía que es que nunca más iba a volver a las mujeres reales porque realmente se lo estaba pasando bomba con muñecas como la que aquí veis, ¿no? Es deleznable. Y es tal la cosificación que tenemos que esta bolsa que veis aquí, esta fotografía, la hice cuando fui a un sex shop para hacer un reportaje, y me encontré con esta muñeca hinchable. Ya ni siquiera, antes hablábamos de las muñecas de Sex 2, ahora las muñecas hinchables de toda la vida, y esta se llamaba Miss Perfecta. Fijaros lo que describía o cómo describía a quién era la señorita perfecta. Rezaba así: la mujer perfecta tiene 3 orificios para todos tus vicios, y cuando ya no te sirva, la pinchas y a la basura. Así se nos vende y así se nos cosifica. Somos trozos de carne de usar y tirar. Y como cuando se denuncia esto en redes sociales, como yo lo hice, lo único que recibes es, bueno, pues vómito machista y diciendo que es que una es una moralista y que desde luego que mejor que me quede en un convento, ¿no? Cuando en realidad, si os dais cuenta, la imagen de la mujer es una mujer a la que todos sus orificios son ocupados por los hombres, y donde además, para que no salgamos corriendo, si os dais cuenta, se nos cortan los brazos, se nos cortan las piernas.
no tenemos ninguna escapatoria salvo la de ser, pues eso, la de ser penetrada por todos los agujeros que podamos tener, ¿no? Pues esto es lo que se está vendiendo a 20 euros aquí en España, supongo que allí en México y en otros países pasará igual. Y no solamente se está vendiendo eso, hemos visto como en Amazon se están ofreciendo artículos pedófilos que como vienen envueltos y no se puede ver, bueno, pues llegan a tu domicilio de una manera totalmente sin rastro alguno, ¿no? Y esto que he señalado aquí, bueno, pues son cuerpos de niñas menores, muy menores de edad, que es lo que los pedófilos quieren, ¿no? O como en Inglaterra, bueno, se están vendiendo muñecas sexuales que simulan niñas de 3 años y que lo que significa es que ya no solamente se cosifiquen a las mujeres o a las jóvenes, sino que la pedofilia es algo pues cada vez más aceptado y cada vez más normal y más naturalizado. ¿Qué pasa? Que si se naturaliza esa, se naturalizan cosas como las noticias que vemos aquí que salían en 20 minutos y este era el titular, indignación en las redes por la relación de una influencer de 8 años y su novia adolescente que decía que somos pareja. Cuando se está naturalizando eso, se está abriendo la puerta a que absolutamente pueda pasar de todo. Y cuando pasa de todo, pues como esta fotografía que estamos viendo aquí, hay 8 millones de menores que desaparecen cada año en todo el mundo y que son traficadas para fines sexuales. De esos 8 millones, un 98% son niñas menores. Las menores que nacen además sin certificado de nacimiento y que son criadas dentro de las propias redes de pedofilia, ¿no? Porque en otros países donde no pasa como a lo mejor pueda ser Europa, pues es mucho más fácil este tráfico de menores, ¿no? Y en esa naturalización de la pedofilia nos encontramos con noticias como estas dos de ayer mismo que veíamos en los medios de comunicación de aquí en España. La primera era en Perú, ¿no? Dicen, niña es víctima de abuso por su profesor de colegio y la policía le recomendó que se case con él. Cuando el padre de la menor víctima de abuso sexual fue a presentar la denuncia, recibió esta indignante propuesta de parte del jefe de la comisaría. O si no, nos encontramos como los medios de comunicación, esto fue una exclusiva de CNN Internacional de la que luego replicaba en otros medios. La noticia era, tiene 9 años y soñaba con ser maestra, pero su familia la vendió porque no tenían para comer. Y fijaros nuevamente cómo se edulcora y cómo se maquilla la realidad de la pedofilia, que en lugar de nombrar lo que estaba pasando, el periodista o la periodista lo que hace es decir que Parvana, de 9 años, será obligada a contraer matrimonio con un hombre de 55. Si tachas la palabra hombre y pones la palabra pedófilo, estás llamando a las cosas por su nombre, estás no revictimizando a esta criatura a la que se le ve su cara, pero no se habla de lo que realmente estaba pasando este infierno. Ella lloraba porque no iba a estar con su familia, no sabía el infierno que a partir de ya estará viviendo con este maltratador, ¿no? Y es que en las propias series de televisión, en los propios medios de comunicación, todo esto se está naturalizando. Y hace poco hubo una campaña en Netflix España que gracias a la campaña que hicimos las feministas se logró parar porque querían estrenar la película Cutie en donde se hablaba de la cosificación. Fijaros, este era el fotograma en el que se hablaba de esta película, ¿no? O sea, con qué naturalidad se está cosificando a las niñas. Es lamentable ver que cada día es más normal para gran parte de la sociedad que se exponga a las niñas de esta manera, ¿no? Y ver lo que realmente es. Y lo que realmente hay detrás de todo esto, ¿no? Es el movimiento y el MAP, el apoyo MAP, que justamente en esa queja que hacíamos nosotras para que se retirara esta película, bueno, pues ellos hablaban y nos refrandaban y decían que no todos los MAP son violadores, ni violentos, ni secuestradores. Hablaban de que los niños también merecen opinar sobre esto, merecen expresarse y ser aceptados al igual que cualquier orientación sexual. Y nos decían además que no respetar a los MAP es ilegalísimo. Es decir, defender los derechos de menores de edad es lo que no se puede permitir frente a toda esta gentuza. Están muy organizados, ¿no? Y lo estamos viendo muchísimo en distintos ejemplos, como pueden ser los desfiles que se están dando con estas menores de edad que no llegan ni a los 7 años, ¿no? Betrayet Infancy, que es una asociación contra la pedofilia que está trabajando muy duramente aquí en España, bueno, pues hablaban de estas menores en el escaparate y de lo que es de estas criaturas totalmente cosificadas como si fueran ángeles celestiales, ¿no?
cómo esto lo que hace es transmitir mensajes que relacionan normalmente siempre el éxito de la que va a ser la mujer del mañana o la chica joven al cuerpo y a la exhibición frente a la cualidad personal o la profesional, que es lo que debería tener, ¿no? Y cómo estos mensajes los estamos recibiendo ya las niñas desde que tenemos 4 años, ¿no? Con congresos de bellezas, aplicaciones, los propios juegos que reciben las niñas donde en lugar de jugar con balones o sentirse libres como puedan ser los niños, pues a las niñas se nos dice que tenemos que ser las madres cuidadoras y además estar siempre bellas y perfectas, ¿no? Es que en la infancia se nos está cosificando y se nos está sexualizando. Y os traigo aquí el ejemplo de un bañador de la talla 5 o 6 que lanzó una madre aquí en redes sociales en España con relleno para las niñas. Con 5 o 6 años somos niñas y por lo tanto nuestro cuerpo es el de una niña, no necesita tener pecho. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo y lo que estamos recibiendo constantemente, ¿no? Y como decía nuestra compañera Dagda Punky en su red social, si una niña solo recibe atención por su físico, incluso sexualizándola a edades muy tempranas, ¿en qué creéis que va a dedicar su tiempo para sentirse aceptada y querida socialmente? Como ella dice, hay maneras muy civilinas en la sociedad de erosionar la autoestima de las niñas, ¿no? Volviendo de nuevo a los puteros, fijaros, con la COVID aquí en España, Irene Moreno Montero, que dice que hace cosas que luego nunca hace, ¿no? Pues decía que iba a cerrar los prostíbulos. Y aquí este putero, bueno, pues lo que dijo, voy a escribir a las redes sociales a la ministra para decir de verdad lo que sucede. Era Ángel Pablo. Ángel Pablo, poeta, dice que si cerraban los prostíbulos, que ella iba a ser la responsable porque además muchos políticos van a prostitutas. ¿Qué quieres? ¿Que los hombres se masturben en casa? Si tiene que ir a un prostíbulo, va. Perdona por mis palabras. Ángel Pablo es muy educado, ¿no? Ángel Pablo es un putero como el de antes al que se le pasó el WhatsApp de un grupo a otro, ¿no? Y volviendo a lo que decía Sonia Sánchez, ¿no? Sucede que al final, con esa dulcificación de todo, a la puta se le echa siempre la culpa y al prostituyente, al putero, se le da cualquier tipo de disculpa. Pueden hacer lo que quieran, tanto como mostrar en redes sociales o públicamente que van a prostituir mujeres y que han pagado por eso con las distintas facturas que reciben y todavía se ríen y bueno, pues galantean, ¿no? Y se creen que son súper guays, ¿no? Y da igual las edades. Aquí tenemos a un putero viejo, al Victorio Pachón, y a uno más joven, en donde siguen las facturas que han hecho por violar brutalmente a lo que ellos llaman servicios, ¿no? Y han pagado por eso. Y cuando pagan por eso, están pagando también por como nos estamos encontrando, como hablaba Teresa Ulloa, que recientemente estuvo con vosotras también para hablar de vientres de alquiler, de cómo esta putificación de las mujeres a la que antes hacía alusión está llegando a límites cada vez más vomitivos, donde la venta de niñas indígenas para matrimonios forzados amparados en los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos indígenas y el reconocimiento está haciendo que se prostituya a menores de edad y que no pase absolutamente nada, ¿no? Y nos cuenta Teresa cómo ella hacía 20 años, el primer rescate que logró era el de 2 hermanas, 2 niñas indígenas de Oaxaca, de la comunidad de Mixteca, de 8 y 9 años, que estaban siendo explotadas en un burdel, como ella las sacó y aunque las sacó de nuevo, las volvieron a meter porque al final ese círculo en el que están imbuidas en estas redes, bueno, pues hacen que no tengan posibilidades ninguna, ¿no? Y como estas niñas habían sido nuevamente vendidas por 2 cartones de cerveza y que estas criaturas imaginamos cómo pueden estar, ¿no? Esas niñas en México o todas las mujeres prostituidas en Alemania, el infierno en la tierra para las mujeres prostituidas, ¿no? Donde ahora se ha recuperado tras la pandemia, pero antes de la pandemia nos estábamos encontrando con prostíbulos con tarifa plana de 70 euros, donde se ofrecían salchicha y cerveza a comer como tantas tú quisieras, y luego podías elegir en un menú a violar a mujeres, ¿no? Entre las que podías hacer penetración anal con puño, todo sin preservativo, jugar con heces y esperma, lamer testículos, penetración completa con puño, eyaculación de varios hombres en la cara de la mujer, defecar sobre la cara de la mujer, una mujer entre 2 hombres, menú sin tabú. Como veis, un menú totalmente deleznable, pero que tiene muchísimo éxito
porque están llegando a los aeropuertos de Alemania aviones enteros de puteros a los cuales los meten en autobuses y los mandan luego a los distintos prostíbulos que hay en Alemania, y donde además la última moda en No va más es embarazarlas para que tengan prácticas con unos 30 hombres de media. Bueno, pues fijaros cómo se reinventan, que durante la COVID, como los puteros no podían estar sin violar mujeres, bueno, pues se inventaron, de la misma manera que a cualquiera de nosotras nos podían separar en los lugares donde sí que trabajamos, donde somos profesionales con mamparas para que no nos pudiéramos contagiar o tuviéramos una distancia de seguridad. Bueno, pues como estas mujeres son prostituidas, no importa, y en lo que importa era que el tipo se corriera y violara, y bueno, pues cómo se inventaron estas mamparas, donde nuevamente el cuerpo de una mujer, fijaros cómo era y cómo se probaban para la penetración y la violación realmente de los cuerpos de las mujeres, esto en Alemania, ¿no? Y como os decía hace nada, como las modas, cómo se van reinventando las modas de los puteros y van subiendo el estándar de calidad y las exigencias. Bueno, pues como ahora están pidiendo mujeres embarazadas, para las que con gusto pagan más, y por eso se están publicitando las gangbangs o fiestas de sexos grupales con ellas, y como un ginecólogo alemán, que es quien lo está denunciando, Wolfgang Heider, que ayuda a estas mujeres prostituidas en 2 clínicas que tiene, bueno, pues muestra ese mercado de las mujeres putificables y embarazadas, y aquí tenéis una de ellas, siendo violada por una gambán de 5 tipos, 2 de ellos que son muy valientes se tapan las caras, mientras que otros 2, uno de ellos la está violando directamente con una criatura. Y es que pensemos que no solamente están violando a esa mujer, sino también esa criatura que lleva en su vientre está siendo violada. Y como decía la compañera Culturus, elegir entre prostituirse o no comer ni es libertad, ni es empoderamiento. Por lo tanto, no tiene nada que ver con ese trabajo, ¿no?, que tan digno al que antes pues, hablaban algunas, ¿no? Y porque también lo de Alemania al final llega a España, y claro que ha llegado. Nos hemos encontrado con flyers también en los propios parabrisas de los coches, con este ejemplo que narraban la compañía Perra Feminine ya hace unos días, hace recientemente, que hablaba de una mujer embarazada a la que flyers y la publicidad la tacha de independiente. Tania embarazada, copa gratis. Fijaros esa mezcla de una mujer embarazada que tendría que estar cuidada, que tendría que estar como oro, vamos, entre algodones. Bueno, pues la tachan de independiente y que puede trabajar de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ¿no? Y como si tú quitas esos flyers de los coches, como le pasó a la compañera, bueno, pues me contaba cómo la había recogido en un coche de la calle del Paseo de los Olivos, que estaban los coches repletos de tarjetas, porque significa que hay puteros que están dispuestos para pagar y violar a mujeres embarazadas. Bueno, pues como la vio recoger los flyers de los parabrisas, pues como la quiso pegar, ¿no? La quiso también agredir por eso, porque se le acababa el negocio al indecente tío que estaba poniendo ahí todo eso, ¿no? Porque es que los puteros no piensan que las mujeres somos seres humanos, no piensan que tenemos derechos, ¿no? Y en este caso sacó otro a colación de esta nueva moda, que es el de las mujeres prostituidas embarazadas, el caso de un putero de Madrid de 31 años que, como veis, esto es lo que él buscaba. Algo muy sencillo y muy concreto, que busca una mujer embarazada que me deje correrme dentro de ella a cambio de una ayuda. Son tan mezquinos que hablan de ayuda, de mezquindad. No le importa la edad y espera su mensaje, y la criatura tiene 31 añitos de nada, ¿no? En eso piensan los puteros, en violar, no les importa nada. Y además, cuando saben, como en la época de la COVID, que ha habido muchísima más necesidad, que hay muchísima más precariedad, lo que han hecho, esto es un reportaje que conté en su día en el diario público, en los foros de puteros donde ellos se recomiendan los lugares a los que ir o por donde podían saltarse la COVID, ¿no? Pues se frotaban las manos de la extrema situación de pobreza y de precariedad que estaban pasando las mujeres prostituidas, ¿no? Y a sabiendas de que se habían cerrado los prostíbulos y que los prostíbulos se habían cambiado a otros lugares porque con la COVID se han cerrado unos, pero los puteros han seguido estando y han seguido violando mujeres, bueno, pues hablaban de esta manera, ¿no? Así hablaban los puteros.
en época de COVID de las mujeres que estaban siendo prostituidas. Pues eso espero. Lo de la hora a 120 empezaba a ser lo más habitual. Precios superinflados, 60 o 70 pavos la hora es lo suyo. Es decir, además son economistas, ¿no? Y son grandes ahorradores a costa del sufrimiento de la mujer. En lugar de pagar 120, con 60 o 70 pavos, para ellos mejor, ¿no? Otro decía, yo lo que no sé es cómo permiten el cierre de los puticlubs. Pero señores, ¿acaso no es un establecimiento donde se busca y encuentra la medicina para el alma y el cuerpo? Otro que jaleaba y decía, ánimo muchachos, dentro de muy poco volveremos a esto, a nuestra rutina de diversiones. Intentando ser optimista, lo que pienso es que con el bajón turístico van a quedarse en paro azafatas, camareras, zapatadas y muchas acabarán poniendo el culo porque son gremios bastante promiscuos. Es decir, una azafata es promiscua, pero el tío que es putero no lo es, ¿no? No sé qué harán muchos hoteles, tengo la esperanza de que una buena habitación e incluso una suite pueda salir bastante barata. Otro que dice, ir mucho de putas se va a acabar, hay demasiado riesgo de contagio para ir todas las semanas o cada 10 días, porque estos son los puteros. Los puteros llenan los prostíbulos, los apartamentos y las rotondas porque van nuevamente, ¿no? Y aquí este que señala en azul que dice, en las crisis hay que rapiñar, regatear y a ser posible aprovecharse. Y luego dice, ellas también disfrutan y como se suele decir, menos da una piedra, ¿no? Es decir, que así son los puteros. Bueno, pues cuando salió este reportaje que hice en público, tuvo una repercusión bárbara y las criaturas se sintieron pues muy mal, se sintieron muy mal y fijaros, ¿no? Dentro de esos foros en que antes mencionaba, bueno, pues después del reportaje, sacaron una noticia urgente en este foro de puteros que dice así. Hoy ha aparecido en el diario público una noticia hablando de este hilo del foro. Dicen que aquí solo se habla de cómo extorsionar a las chicas ahora que no tienen ingresos. Dicen que los puteros, y lo ponen en rojo, se están saltando el confinamiento y poniendo en riesgo la salud de las pobres mujeres. Y muchas cosas más. De verdad no tiene desperdicio. Vomitivo, poniéndonos como monstruos sin hablar nada de los comentarios a favor de las Lumis que hemos hecho o hablando de que cumplimos el confinamiento o de que criticamos la explotación. Han seleccionado lo que les ha salido de los cojones para denigrarnos a tope y ponernos de llenas que maltratan pobres mujeres indefensas que ni ganan dinero ni pueden decir que no a hombres salvajes y violentos. Os dejo el enlace y luego ponen postdata. Creo que deberíamos ponernos en contacto con este diario, pero ya denunciar su manipulación. Fijaros, hasta este nivel de cinismo llegan los puteros, porque piensan de esta manera, porque piensan que el periodismo feminista, que lo que hace es apuntar sobre el criminal y sobre el victimario, criaturitas mías, llamarlos puteros está muy mal y señalar que lo que hacen es lo que hacen está muy mal, ¿no? Y por eso yo reitero cada vez más que señalemos a los puteros. Puteros famosos como el cantante Sabina, que si os gusta mucho, os tiene que dejar de gustar a partir de ahora, si ya no lo conocíais, porque es un putero y como dice la compañera Maite, no es porque lo dijera ella, sino porque es que él mismo lo dice, ¿no? Y habla así, en eso que él llama poesía, como antes hemos dicho de estos autores como Neruda, ¿no? Que con su poesía están hablando de violación, pues Joaquín Sabina así habla. Benditas sean las rubias calentonas que se bajan las bragas con cualquiera, las niñeras que salen respondonas y arrinconan al niño en la escalera, las enfermeras que suben la fiebre, las tetas de pezón hospitalario, los gatos que no dan gato por liebre, los misterios gozosos del rosario, los frívolos culitos recariñosos que no perdonan los polvos atrasados y no juegan a ricos y famosos, los húmedos chochitos de las putas que consuelan a más desconsolados que las madres Teresas de Calcuta. Estos son los puteros, también los que no se esconden y los que no les importa nada. Puteros que se han saltado la COVID aquí en Madrid, en España y concretamente en una ciudad, Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan. Y esta fue una noticia que se produjo, un contagio de ocho puteros, y lo que hicieron los medios de comunicación, en lugar de meter el dedo en el ojo de estos puteros, lo que fueron es con una unidad móvil a cubrir y hablar de que trabajadores, en lugar de trabajadoras en todo caso, que nunca son trabajadoras, pero sino mujeres prostituidas, en un local de ocio, nunca llaman prostíbulo, sino local de ocio, es decir, los propios medios de comunicación también maquillan, les parece ocio el consumo y la violación de las mujeres y hablan de clientes. Y lo que hace este periodista David Fuentes es irse a la plaza del pueblo a preguntar a las mujeres que tranquilamente se estaban tomando un café en ese momento con esa distancia de seguridad si alguno de los 8 contagios podría ser alguno
de los 8 que estaban preguntando sus maridos, ¿no? Y claro, ninguna de las señoras va a decir que su marido es un putero y piensa que su marido no es ningún putero, ¿no? Pues ese es el periodismo que se hace. Y cuando se hace esto, realmente se está despistando y se está maquillando toda esta violación que se está produciendo. Es el periodismo putero que yo siempre digo que existe. Pero no solamente son los propios puteros y los propios medios de comunicación quienes diluyen lo que es la prostitución. Es que Oblatas de Murcia, que es una congregación de monjas, además muy premiada curiosamente porque supuestamente ayudan a las mujeres prostituidas, no tienen otra cosa mejor que en plena COVID sacar un decálogo de recomendaciones para el ejercicio de la prostitución durante el coronavirus. Y fijaros cómo hablan del respeto al cuidado personal, respecto al cliente y respecto al servicio, como si se pudiera tener un, alguna de las 3 puntos cuando estás en la COVID, cuando estás siendo prostituida. Bueno, pues esto es lo que están recibiendo premios, están recibiendo subvenciones. Este programa de Oblatas Murcia que se está dando en otros lugares, en otras comunidades de España y que están recibiendo dinero por hacer apología también de la prostitución en lugar de defender a las mujeres prostituidas. Porque dicen, evitar ejercer si estamos con síntomas de gripe o catarro. ¿Cómo que ejercer? Si está siendo explotada. Y cuando está siendo explotada, si tiene síntomas de gripe o catarro, les da igual al prostituyente y al putero. Usar gel alcohólico. ¿Vosotras creéis que el putero le va a decir a la mujer prostituida, espera, ponte gel alcohólico, o ponte aquí, o lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o dúchate siempre después de cada servicio, y que ventiles la habitación, desinfectar los objetos? ¿De verdad estas monjas están en sus cabales? Y respecto al cliente, que le llaman al cliente en lugar de putero, evitar atender a los clientes que tengan síntomas de gripe o catarro, facilitar que el cliente se lave las manos con agua y jabón o al menos con gel alcohólico. O sea, ¿estamos locas, señoras, monjas del programa de las Oblatas de Murcia? Pues ahí están. Y también hemos encontrado anuncios como este que veis aquí que dice habitación independiente para chica de menos de 45. Cedo habitación a chica de hasta 45 años. La cede gratis. Y fijaros lo que dice. Viviría en una casa de campo antigua, en una habitación independiente, con todos los servicios, luz, agua, gas, wifi. La casa está situada en una urbanización tranquila en las afueras de Barcelona, con transportes públicos muy cercanos. A cambio, ya el gratis, ya nos dice lo que es y lo pone en otro color, pido sexo oral. Eso sí, el putero nos va a dar una buena convivencia y un trato familiar. No sé a qué le llama trato familiar, si a todos los familiares le pide sexo oral y eso es lo que reconoce como trato familiar. Se reconoce, eso sí, como persona educada, amable, de trato muy agradable de 55 años, ¿no? No te quedes en la calle, fijaros. Fijaros qué degradación. Están las monjitas que te dicen que trates así al putero y luego los puteros que lo que hacen es hacer este tipo de anuncios, porque detrás de este tipo de anuncios seguramente lo que es una red de trata y de prostitución para todas esas mujeres precarias que no tenían dónde ir o que se estaban quedando sin nada, acudieran a este anuncio y a partir de ahí hacer estas recomendaciones, ¿no? Pues así es todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando una mujer es prostituida no importa y ni siquiera los medios de comunicación cuando aparece tienen nombre, son cadáveres que llevan 5 meses sin ser vistas y esta es la fotografía que podemos ver que aparece, ¿no? El cuerpo hallado en una funda de colchón en Villaverde es el de una prostituta desaparecida, ¿no? Porque son mujeres que no están nunca, están siempre tan escondidas que no tienen derecho, ¿no? Por eso cuando nos dicen que el trabajo es, que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, pues decimos, como dice la compañera Nuria González, que ningún trabajo tiene accidentes laborales como los que se tiene cuando están siendo explotadas, ¿no? Cuando te apalean, cuando te abandonan en un descampado, cuando apareces en un colchón porque te han asesinado vilmente, ¿no? Cuando te han dejado en un descampado así, tirada, ¿no? De cualquier manera. Porque en ningún trabajo nos marcan y nos hacen tatuajes recordándonos que debemos 2.000 euros, porque no es ningún trabajo. Porque en ningún trabajo pasa como aquí pasó. Nadie se tiene que poner una cámara por si al día siguiente alguno de los puteros ha asesinado a esa mujer como
estos asesinatos que se produjeron recientemente en la Comunidad Valenciana, donde se asesinaron a varias mujeres prostituidas, donde tenían que poner las cámaras porque les daba tanto miedo, ¿no? Decía una de ellas, me pongo junto a mí una cámara de la calle y si algún día alguien me mata, al menos lo encontrarán para que puedan para que puedan ver la matrícula del coche que se las llevó, ¿no? Cómo aparece otra mujer sin vida en el mismo lugar y de la misma forma, ¿no? Es decir, una mujer prostituida. Y nos encontramos con periodistas como Ana Rosa Quintana, que supongo que la conoceréis mucho. Ana Rosa Quintana, justo con esta noticia de mujeres prostituidas, pues cómo hacía una selección también de la buena mujer y la mala mujer, es decir, la buena, la santa y la puta o la mala, ¿no? Que decía cómo jerarquizaba sobre las mujeres asesinadas en la Comunidad Valenciana, como es lo que acabo de decir, ¿no? Diciendo, hombre, que si es una prostituta, pues vale que la mate, pero que es que había una de ellas que era funcionaria y que esa no merecía ser asesinada. La náusea. La náusea es lo que nos da esta señora. Esta señora y otras tantas mujeres periodistas que blanquean normalmente a los puteros realmente, ¿no? Cuando están distinguiendo y están diciendo que una mujer, por el hecho de tener una clase social, no merece morir y otra como es más, digamos, una clase social más baja, ella sí, ¿no? O ser prostituida, ¿no? O como en los propios medios de comunicación, las pocas veces que aparecen las noticias de las mujeres prostituidas, fijaros cómo aparecen. Dos putas se pelean, caen a la vía y mueren atropelladas por un tren. Otro, las dos prostitutas atropelladas por un tren cayeron a la vía tras discutirse. Ningún medio está contando que de verdad lo que había pasado allí era que dos amigas que se habían hecho, dos mujeres prostituidas en un burdel, se habían hecho amigas y una de ellas estaba intentando que la otra no se suicidara porque había sido amenazada por el proxeneta, con que si no seguía siendo explotada iba a ir a por su familia. Y eso es lo que estaba haciendo una amiga frente a otra. Y estos son los titulares que hay. De nuevo, como decía antes Sonia, el estigma es para la mujer prostituida y nunca para quienes hacen esta denigración de los derechos humanos. Y es tanta el dinero, como antes hemos visto, la industria que se genera, que los prostíbulos, las rotondas, los pisos, ahora están captando carne fresca, nuevas mujeres prostituidas a través de otros canales como son las redes sociales. Redes sociales a través de Instagram y de influencers como Oficia La Polonia, que es una actriz del mundo de la pornografía con miles de seguidores. Ahora habrá subido más desde que desde que he hecho esta captura. Y que lo que hace en su red social es decir, comienza el casting para nuestra primera película convencional. Comienza la aventura. Buscamos chicas de entre 18 a 30 años que harán de mi novia lesbiana la peli, o sea, y muy guapas como ellas, ¿no? Fijaros, esto es lo que está llegando en las redes sociales que llegan a muchísimas niñas menores, ¿no? Bueno, pues fijaros, yo recibí este mensaje recientemente que decía así. Hola Nuria, quería contarte que yo también estuve unos años en prostitución y viví mucha violencia, la verdad. Y quiero volver a Oficial La Polonia, esta mujer que antes estaba en Instagram y aquí tenemos su personaje o digamos su otra red en OnlyFans y en Twitter, donde fijaros ya somos más de 500.000 en Twitter, es que tiene unas cuentas bestiales. Ella se publicita como actriz, modelo e influencer, o aquí en su otro canal, cómo se publicita. Y cómo además hace negocio, ¿no? Tiene otras redes como esta, donde está vendiendo la reproducción de su clítoris y lo molde de silicona. ¿Os acordáis antes de los prostíbulos de las muñecas de silicona, de las muñecas hinchables? Bueno, pues también se están vendiendo las reproducciones de los órganos sexuales de la mujer, ¿no? La más seductora que cualquiera de tus fantasías, pues eso es lo que está saliendo, ¿no? Pues volviendo al mensaje de esta mujer que antes me decía, yo también sufrí esto, pues porque esta chica, esta mujer, de la misma manera que Apolonia antes estaba publicitando esa película no convencional, fue así como a ella la captaron. Y como ella me decía, y yo me creí todo el cuento, ¿sabes? A mí me engañaron así.
Si pillas a una chavala inocente y vulnerable, ve esto y se lo cree. Y es que esto es lo que se están creyendo las niñas y las mujeres, ¿no? Que vender el cuerpo es sinónimo de éxito y es sinónimo de todo lo que cualquiera de nosotras necesitaríamos. Bueno, pues esa mujer que escribió esos mensajes, la entrevisté, después salió a la luz y ella lo que me contaba en este titular que saqué de tantos otros como contaba, ¿no? Avi Moral González, una mujer que fue prostituida durante años y que está recuperándose como superviviente de esa enorme, horrible cárcel, ¿no? Realmente hablaba de que la prostitución es un caramelo podrido y envenenado que te destruye como mujer, porque te venden la imagen sensual, la imagen fácil, la imagen empoderante, cuando en realidad lo que hace es destruirte en todos los sentidos, ¿no? Y fijaros cómo para seguir generando en la máquina de la industria de la prostitución, lo que hacen es reinvertir y cómo también a lo largo del coronavirus, pues las páginas web de Pornhub, que sabemos todas y cada una de nosotras que son también redes de tráfico de explotación sexual, donde ha habido casos de imágenes de violaciones a bebés, a menores, de niñas y mujeres que han sido traficadas, cuyas imágenes estaban en esa web. Bueno, pues cómo se han vendido en Italia o después cómo esto ha llegado a España durante la COVID, que ya que estábamos en casa, que mejor que ofrecer acceso gratuito durante la cuarentena a estos contenidos, ¿no? Tan depravados y tan violentos, ¿no? Y cómo estaba regalando durante la cuarentena, pues eso, ese acceso gratis. Fijaros, he hecho unos pantallazos de algunos de los medios de comunicación que se hicieron eco, porque los periodistas, en lugar de saber quién está detrás de la web Pornhub, pues lo que hicieron fue esa nota de prensa que recibieron, la replicaron y les parecía una noticia maravillosa, ¿no? Y como además, bueno, pues estamos viendo que se está vendiendo este cartel que veis aquí, ha estado recientemente en la Gran Vía de Madrid, bueno, lo que se estaba publicitando eran plataformas como OnlyFans o como TikTok o Pornhub, como el más de lo más, frente a esa marca que se estaba intentando hacer un hueco como Fitzgerald, una marca de hamburguesas, que lo que hace decirnos es que las mujeres somos carne triturada y que podemos estar en OnlyFans, con TikTok o Pornhub, pero que vamos, que somos carne consumible, ¿no? Cuando el porno, como dice aquí Laila Mikboet, es violación y es violencia machista. ¿Cómo es posible que se aumenten día tras día los clientes de estas plataformas? ¿Cómo es posible que se vendan estas plataformas en los propios medios de comunicación y no pase nada, ¿no? Pues está pasando que se está haciendo cultura de la violación, que se está normalizando la violencia sexual de tal manera que al final pues es normal ser pretty woman, es normal ser violada y es normal que cuando pasan casos como pasó en su día con la violación de la manada, en esas plataformas que se han abierto de manera pública y de manera gratuita a los hombres, pues una de ellas, el vídeo más visto cuando se produjo la violación de la manada, adivinad cuál fue, el de la manada, ¿no? O recientemente, un poco después, cuando una mujer decidió poner fin a su vida porque se extendió como la pólvora en distintas redes sociales un vídeo de ella sexualmente que grabó su pareja, bueno, pues decidió quitarse la vida en Iveco y como nuevamente en plataformas como esta, el vídeo más buscado y el vídeo más visto era justamente el de Verónica, la víctima, la doble víctima, no solamente de quien abusó de ella, que lo grabó, sino también de quienes estaban viendo y estaban pagando por ese contenido, ¿no? Es la cultura de la violación que se expande como la mantequilla en una tostada, ¿no? Y que no pasa nada y que todo el mundo consume, ¿no? Y cuando estamos consumiendo ese porno, cuando estamos consumiendo ese contenido, estamos consumiendo un argumento como este de donpornogratis.com, que veis aquí, y esta es una de las películas que he elegido, el de Gina Ivory, y el argumento es que es violada y humillada sin compasión. Este es uno de los fotogramas que veis aquí, cómo la cogen por la cabeza y la hacen tomar, penetrar, la hacen, es que da asco ver solamente la imagen, la pobre cómo lo tiene que estar pasando, ¿no? Un vídeo porno de BDSM, cómo es violada, es humillada sin compasión, y además el argumento es que le dan una buena ración de sexo muy duro, como estáis viendo aquí, como esclava sexual a manos de su amo que se la folla por todos los lados.
Este es el argumento que estamos viendo. O las carátulas que nos encontramos en películas como Violadas y Humilladas, que tuvo tanto éxito que se hizo una segunda parte, como le pisan directamente la cabeza, le tiran del pelo, le pisan con una pierna, cómo la ponen en posición para que la puedan estar dando de cualquier manera. Y bueno, Violadas y Humilladas 2, porque hubo mucho éxito, pues cómo te estrangulan, ¿no? Esa cultura de la violación, que es lo que se está replicando en esas películas que se están viendo, y que según un estudio realizado en el año 2010, esto es más antiguo, pero es que esto está llegando a, en el 2021 podemos decir que es lo mismo y que lo denunciaba la compañera de Feminismo hace 2 días, como en el 88% de las escenas se contenían agresiones físicas, incluyendo azotes, amordazamientos y bofetadas, como las mujeres eran abrumadoramente las víctimas de las agresiones y los hombres quienes la penetraban, o como tras haber sido agredidas, el 95% de las mujeres en cámara expresaban placer o neutralidad, ¿no? Es decir, que cuando se está viendo y se está consumiendo este contenido de violencia sexual, lo que el porno está causando a quien lo ve es ansiedad, inquietud, inestabilidad, fatiga, insomnio, dolores de cabeza, falta de concentración, depresión, aislamiento social e incluso pérdida de deseo sexual. Y según un estudio que se hizo en el año 2019 aquí en España, y que han sido recogidos los datos en el estudio de la Universidad de las Islas Baleares, que es donde se ha hecho, bueno, pues este porno que se está consumiendo y que, como habéis dicho y como habéis visto, tiene esas escenas, lo que está haciendo es que los jóvenes, nuevamente, porque al final son quienes vuelven a tener esa posición de poder, estén replicando en la cama lo que están viendo en estas películas, y si están viendo que se escupe y se pega a las mujeres, pues ellos lo que están haciendo es escupir y pegar a las mujeres. El 90% de los universitarios está creyendo que esto es real y por lo tanto es lo que están replicando. ¿Qué generación estamos teniendo el día de mañana? Y bueno, ya no solo el día de mañana, es que realmente es una generación que se está educando en esa violencia sexual y por lo tanto en el maltrato, y es lo que están replicando. ¿Y qué está pasando? Que cuando están replicando eso, están llevando a que en esa posición de dominio la parte víctima, nuevamente siempre las mujeres, pues sufra, pero que tenga que callar y aguantar porque es lo que hay, porque es lo que a ellos les gusta, ¿no? Y está pasando en este reportaje que hice en público también en su día, en que el sexo anal se está convirtiendo en el nuevo mandato de la pornografía al que se están viendo obligadas muchas mujeres. Y esto está pasando a lo largo y ancho también, ¿no? Se hablaba que antes un 30% de las chicas aseguraban sentir molestias cuando practicaban cualquier tipo de sexo con su pareja por la violencia con la que consumaban, pero es que ahora esa imagen distorsionada que está teniendo el sexo está haciendo que estén llegando incluso a los hospitales mujeres adolescentes, como denunciaba Coral Herrera, la escritora, en este reportaje que hice, con desgarro anal porque están teniendo que tragar porque no les queda otra con estas prácticas sexuales, ¿no? Prácticas sexuales que incluso están poniendo en peligro la vida, ¿no? De quienes están siendo pues violentadas, ¿no? Prácticas como el bookchasing, el fisting, chemsex o slam sex, que como decía también Alicia Bazán Román en este reportaje que le hice en su día para la hora digital, son un peligro físico y psicológico y están incluyendo prácticas que incluyen agresiones e incluso la muerte, ¿no? Se están normalizando, se está confundiendo la violencia con relación sexual, y es que de hecho, sobre todo los chicos que son quienes están al mando de todo esto, no conciben una relación sexual o lo que creen que es una relación sexual sin violencia. Ya sean cachetadas, ya sean mordiscos, tirones de pelo, lo hemos visto antes en la portada de esas películas, ¿no? Que es lo que ven y por lo tanto lo que están repitiendo, ¿no? Y prácticas que hacen los puteros, como meter el puño bien por el ano o bien por las partes delanteras, bueno, pues lo más normal, ¿no? Y si no, lo que están haciendo también, prácticas sexuales, y además lo que más miedo da entre la población más joven, que cuanto menos da escalofríos, es ir a la caza del bicho o el bookchasing, que es que personas que tengan el virus de la inmunodeficiencia humana, pues bueno, pues tener relaciones con esta persona para ver si se contagia alguno, ¿no? Bueno, pues esto, además mezclándolo con drogas. Esto es el tipo de sexo o lo que ellos creen que es el sexo, ¿no?
Y como os decía antes, la práctica del fisting, que es una de las prácticas más peligrosas porque es que te pueden dañar los esfínteres y bueno, pues te pueden hacer un daño tremendo. Como dice además Marina Marroquí, educadora social y una gran feminista y una mujer muy reconocida aquí en España, esa pornificación, también esa putificación de las mujeres está haciendo que se reproduzcan las violaciones grupales que antes hemos visto con mujeres embarazadas o mujeres prostituidas, también esas violaciones grupales, ¿no? Como ese deseo erótico de muchos adolescentes para sentirse sexualmente bien, ¿no? Sexualmente potentes. Por eso no nos extraña que luego pues violaciones como las de la manada estén al orden, ¿no? Y estén replicándose por desgracia día sí y día también, y que estén siendo también amparadas desde el Poder Judicial, que en lugar de ver en esa violación como la que hubo a la manada, una violación de 5 tíos y 5 omisiones de socorro a una menor de edad, bueno, pues jueces como este que justo estuvo en Ricardo González, bueno, pues vieran holgorio, no vieran una violación, ¿no? Y por lo tanto, pues se vuelve a naturalizar el que las mujeres seamos ultrajadas y seamos vilipendiadas. Pero no solamente tenemos jueces misóginos y machistas, sino también tenemos mujeres influencers, como antes hablábamos de esta influencer que estaba intentando captar en las redes sociales a jóvenes para que se prostituyeran, sino como a Marna Miller, que ahora nos dice que lo empoderante no es ser una mujer por las actitudes que tú tengas como persona y como profesional, sino que tenemos que reapropiarnos de la palabra zorra y puta en positivo, ¿no? Y como esta mujer además está siendo entrevistada en grandes platós y en audiencias de televisión como puede ser el señor Risto Mejide, muy conocido aquí también, ¿no? Donde que ella habla de que el porno se lo planteaba como un hobby, cuando fijaros todas las consecuencias que estamos viendo que está trayendo para las jóvenes, sobre todo, la pornificación de la sociedad, ¿no? O como redes sociales como OnlyFans, pues lo que están haciendo es denigrar una vez más a las niñas y a las mujeres, ¿no? Que a las que se le está diciendo que cosificarse, autocosificarse, bueno, es una manera de ganar dinero fácil y por lo tanto de ser el centro de algo en el mundo, ¿no? Y como es estas plataformas, al final es la industria de la prostitución reinventada una y otra vez, porque es lo que está siendo, ¿no? Y que nos está diciendo en estas plataformas que lo que tenemos que hacer es jugar a hacernos las putas, ¿no? Es decir, que no podemos ser personas, sino que tenemos que ser putas, ¿no? Y esto está llevando a que las niñas, cuando se están saludando entre sí, como están consumiendo este tipo de plataformas y están teniendo desde la pornografía también este mensaje de ser tratadas como putas, que ellas mismas se llaman así bitches o se saludan que aquí está tu puta, también por la música que están escuchando, ¿no? Porque parece ser que es algo como muy cool, es la nueva identidad, ¿no? No solamente tenemos que ejercer y ser cuerpos, sino que además nos tenemos que saludar entre nosotras de esa manera empoderante que decía Amarna Miller, ¿no? Estamos teniendo un problema, como dice Marina Marroquí, una bomba de relojería que no es que nos vaya a estallar, es que ya nos ha estallado, nos está estallando, ¿no? Y eso hace también que las mujeres no podamos caminar libres por la calle, ¿no? Sin que nos pase nada. Y está pasando que si en lugar de darnos esos mensajes se nos dijera que estudiásemos o que fuéramos quienes somos de verdad, no solamente cuerpos, pues la sociedad que tendríamos sería otra. Pero interesa que siga habiendo mercantilización, cosificación y putificación de esta sociedad para que siga habiendo mujeres disponibles, ¿no? Y lo estamos viendo que los propios programas de televisión, como el programa de televisión de MasterChef aquí, el número 9, bueno, pues teníamos a un caballero, por llamarle elegantemente, a Dani Masterchef, que se publicitaba así. Trae arroz, lentejas, pasta, leche, harina, azúcar, lo que sea, pero trae algo y sácate una fotito con tu sugar daddy, gritando ahí y guiñándonos el ojo, ¿no? Y es que se está naturalizando esa pedofilia que hablábamos antes, ¿no? De no solamente se están vendiendo muñecas y se están naturalizando las relaciones entre que no son legales siquiera, pues se habla ahora del sugar daddy como lo más normal del mundo, ¿no?
Y es como decía Laura Estrebo en esta entrevista que también le hice en su día, es la forma que tiene el abusador de hacer cómplice a la víctima del abuso, llamándola o bien Lolita o su sugar daddy, ¿no? Y esta naturalización es tal que nos estamos encontrando con artículos que se están vendiendo en tiendas como la cadena de perfumerías Primor aquí en España, donde Marina Marroquí se encontró cuando fue a esta tienda para buscar un artículo para regalar a una sobrinita suya y se encontró con esto que veis aquí, esa normalización de sugar daddy que se llega a tal extremo, ¿no? Una paleta de colores de maquillaje que simula una tarjeta de crédito en la que pone Sugar Daddy. Estrategia de pedófilos para engañar a niñas y adolescentes a cambio de dinero y de regalos. Pues esto es lo que se estaba vendiendo a un precio de 19,95 euros, en donde cada paleta de color, cada color, significaba una cosa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el color 8, paga semanal, que es el violeta shimmer, el color 10, el violeta azulado, que le llaman un caprichito, y tenemos el pedófilo, el número 13, que es el color vino, que lo llama así, podría ser su nieta. O sea, fijaros lo que se está vendiendo a niñas y adolescentes, que además este producto, según lo que la propia cadena luego reconoció, se había agotado, se había vendido muchísimo y muy bien, naturalizando el que un abuelo te pueda violar, el que un tío te pueda pagar, el que en definitiva esté siendo cosificada, esté siendo ultrajada en esos derechos que tenemos, ¿no? Y este sugar daddy está llegando a tales niveles que podemos encontrar en las redes sociales esa naturalización del sugar daddy cuando nos están vendiendo cajas de caramelos o de chupachus con el sugar daddy. O como esta de aquí que dice Everyone needs sugar daddy, como un caramelo, ¿no? Todo el mundo necesita un sugar daddy. Esto lo estamos encontrando, lo estamos consumiendo sin saber realmente cómo está lo del sugar, pensamos que es algo dulce y es un caramelo envenenado total y absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que a las universitarias, por ejemplo, en lugar de pensar en que tienen que estudiar para el día de mañana, tener esa carrera para la que están preparando, para ser el día de mañana unas grandes profesionales, bueno, pues que utilicen ese sugar daddy, que se dejen dar un braguetazo, como aquí dicen los medios de comunicación, porque ser sugar daddy, dejarse pagar, no es ser prostituida. Fijaros el titular del enable que hacen en un medio de comunicación. Fijaros, otro, las sugar babes universitarias británicas de alquiler, soy una prostituta por ello, y todavía te lo preguntas. O sea, hasta tal punto están convenciendo nuevamente en ese discurso de la libre elección a todas esas universitarias que si te compras un bolso, que si te dan un vestido, que si te dan un dinero, eso no es ser prostituida, claro que lo es. Y cómo los medios de comunicación hacen un public reportaje dando pistas hasta de cómo iniciarse en el sugar daddy, en el sugar babe. O sea, es que es una cosa que están los propios medios de comunicación comprados e imitados para seguir violando y violentando a las niñas y a las mujeres. Y es que la misoginia es certera cuando ni siquiera nos preguntamos, cuando se estaba preguntando antes ahí esta mujer, esta universitaria, si era ser prostituida, fijaros lo que hace la misoginia, ¿no? Que ni siquiera nos preguntamos si la dominación genérica a las mujeres es injusta, dañina y éticamente reprobable, y esa misoginia, sin embargo, está presente cuando se piensa y se actúa como si se fuese natural que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan acciones y formas de comportamiento hostiles, agresivas y machistas hacia las mujeres y sus obras o hacia lo feminismo o hacia lo femenino, hacia todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Como dice la gran Marcela Lagarde, la misoginia es política porque solo por ser persona la persona es discriminada, inferiorizada, denigrada y abusada, porque es marginada, sometida, confiscada, excluida o incluida a priori, y desde luego porque por ser mujer está expuesta al daño y ha sido previamente incapacitada para hacerle frente. La misoginia es un recurso consensual de poder que hace a las mujeres ser oprimidas antes de actuar o manifestarse, aun antes de existir, solo por la condición genérica de ser mujer, de nacer hembras humanas. Porque yo os quiero poner aquí esta imagen para que no se nos olvide, aunque nosotros lo tengamos muy claro. Cuando nos dicen que ser prostituida es un trabajo, tenemos que mostrar que no hay trabajo cuando ser penetrada, esto es en las Ramblas de Barcelona,
por una mísera cantidad de dinero en las calles, nos quieren vender que esto es un trabajo. Esto es violación, esto es pobreza. Y por eso, como dice Ursula Le Guin, no podemos comprar la revolución, no podemos hacer la revolución, solo podemos ser la revolución. Y necesitamos estar gritando allá donde estemos para evitar que ninguna niña más, ninguna mujer más pueda pensar que ser cosificada es empoderante. Necesitamos, como digo aquí, que cuando el patriarcado nos convierte a las mujeres en objeto, el feminismo nos haga sujeto, nos haga mujeres, nos haga ser quienes somos y no quienes desean que seamos las mujeres, ¿no? Y eso es lo que os quería compartir esta tarde a todas vosotras aquí con esta presentación que he estado haciendo. Os agradezco que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias, Nuria, por tu participación. Estuvo súper interesante todo. Espero que podamos seguir colaborando juntas, justamente como dices, en este trabajo de pedagogía que es tan importante, más en estos tiempos. Y pues nada, muchísimas gracias. Si quieren seguir el trabajo de Nuria, por supuesto que pueden hacerlo a través de sus redes sociales, que es Nuria C. Sopena. Y no sé si quisieras agregar algo más. No, solamente mandaros desde España a todas vosotras que os admiramos muchísimo por la lucha que estáis teniendo en un continente que si aquí es difícil, allí es muchísimo más para vosotras, y toda esa fuerza que tenéis nos da fuerza a nosotras también para seguir adelante porque el patriarcado está cada vez más violento, y por lo menos para seguir adelante y no dejarnos callar y seguir luchando entre todas. Esta cuarta ola nos tiene que hacer ser tsunami, y ojalá que cuanto antes dejemos de sufrir y de tener que contar todo esto, porque significará que realmente vivimos en un mundo justo y en un mundo democrático. Y de verdad que os admiramos muchísimo aquí en España, así que no se nos olvide que estáis ahí gritando y siendo la luz de muchas mujeres y de muchas niñas, incluso muchas que ya no están, como el caso de Laura que hablábamos antes, ¿no? De tantas mujeres en México. Muchísimas gracias, y sepan que es mutuo, realmente también nos anima bastante ver las acciones que tienen del otro lado del charco. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Un abrazo.